hoy y eso es lo que tenemos que hacer. Si las cumplimos antes, pues mejor. No, y sobre todo hay una cosa. Ayer se nos olvidó decir que trajerais vuestros computadores. Para mañana no lo olvidéis, aunque a lo mejor buscamos un espacio para que se pueda trabajar, pero si los traéis, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer trabajo ya de grupo. Entonces, pero sí me gustaría, por lo menos, lo quería haber hecho hoy, pero dado que no se dan un poquito las condiciones, sí plantearos, pues lo vamos a hacer mañana, pero si os lleváis esta tareita, por lo menos en una parte, estaría bien porque mañana ganamos tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Por alguna forma, una de las actividades que vamos a hacer en grupo es evaluar una investigación. Porque una de las mejores formas que tenemos de aprender es criticar a los demás. Criticar en sentido constructivo. No, que no. Yo en mis clases, a mis alumnos los que les enseño desde el primer día a criticar. Que critiquen todo. Y además que cuanto más critiquen es mejor. Pero claro, que luego sean prudentes, porque ya en alguna maestría que tengo, en algún máster, que luego pues nos dedicamos a evaluar los modelos de gestión de los parques nacionales y luego cuando salen llaman al director del parque nacional diciéndole: uy, qué mal lo haces, qué desastre eres. El director me llama al día siguiente: oye, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste de mi parque nacional? Entonces, que bueno, que yo creo que evaluar y criticar es una forma muy importante de aprender. Quizás es la mejor forma que tenemos de aprender si utilizamos la crítica como base del aprendizaje. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es que mañana, pues en grupos de 4 o 5 personas, cojáis un artículo de investigación y hagamos un análisis crítico. ¿Qué cosas os han gustado y qué cosas no os han gustado de esa investigación? Pero claro, uno puede hacer un análisis crítico sin criterio, lo que se le va ocurriendo, o puede hacer un análisis crítico un poquito ordenado y con criterio. Entonces, si os recordáis, en el programa que os envié, al final del programa había 2 paginitas en las cuales venían los criterios en los cuales vamos a utilizar para evaluar una investigación. Entonces, os lo recuerdo, los tengo aquí, los tenéis todos porque venían en la parte final del programa, pero os lo voy a mostrar aquí un poco para, sobre todo, refrescaros o ver qué exactamente quiero decir con estos criterios. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que cojáis una investigación que sea un artículo cortito. Si lo cogéis de la revista Tópicos en Educación Ambiental está muy bien, porque casi todos son artículos relativamente sencillitos. Y podéis escoger el que queráis. Si lo hacemos en grupo, lo ideal, es decir, vamos a hacer trabajo en grupos de unos 5, porque yo creo que somos casi 80, entonces van a ser 16 grupos, yo creo que puede estar bien. Entonces, si hacéis un grupo de 5 y os ponéis de acuerdo más o menos en el mismo artículo, estaría bien. Y si esta noche tenéis un rato y os lo leéis, avanzamos un poquito de tiempo para mañana, ¿vale? La única tarea sería dedicar un ratito a leer un artículo de investigación esta noche, que es el que vamos a analizar mañana, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar? El primero es el título. Ver si el título está bien puesto. En muchas ocasiones el título es un desastre. El título es el que luego va a aparecer en las búsquedas de internet o de Google Entonces, si el título no incluye las palabras clave importantes de la investigación, no te la van a localizar las personas que quieren sacar esa información. Por eso el título hay que ver si está relacionado con el problema y con los temas de la investigación, si es actual y relevante, si es demasiado largo. Hay títulos que parecen un día sin pan, es decir, que son varias líneas. Cuanto más largo, peor. Entonces, los títulos tienen que ser concisos, es decir, ya de 2 líneas ya es bastante, y intentar evaluar si el título más o menos define el problema. La introducción. En la introducción, fundamentalmente, lo que se tiene que hacer es justificar el tema que se está investigando, por qué se está investigando ese tema, y hacer una revisión de los principales autores que han trabajado sobre ese tema. Es una especie de revisión de actualidad, es decir,
posicionar mi investigación con lo que otros autores han hecho en esa temática. Entonces, y luego, en todo caso, en la introducción se puede acabar planteando cuál es el problema que yo voy a investigar, cuál es el tema central, o incluso ahí se puede hacer cuál es la pregunta que yo me estoy haciendo para hacer la investigación. La introducción, el enunciado del problema, la revisión de la lectura, poner convenientemente en antecedentes al lector. Este material es consistente con la pregunta de la investigación. Bueno, esto lo leéis, yo os digo más o menos las ideas, y ahí luego veis un poquito más los contenidos. El marco teórico, os he mezclado antes la introducción. El marco teórico es la que se hace la referencia a otros autores, se hace un poquito revisión de los principales investigadores que han trabajado previamente sobre esta temática. Yo no soy el primero que ha investigado en este tema. Cuanto más citas previas, cuanto más autores me refiera, más rica va a ser el marco conceptual con el cual yo me estoy moviendo. Formulación de hipótesis. En investigación educativa, a veces el concepto hipótesis está ligado mucho a investigación experimental. Entonces, en investigación social o educativa, a veces se habla de hipótesis, pero quizá no tenga mucho sentido hablar de hipótesis, porque no vamos a hacer investigación experimental. Entonces, se puede utilizar el término hipótesis, pero a mí en muchas ocasiones me gusta definirlo como pregunta de partida o intuiciones de partida. Si yo voy a hacer una investigación es porque tengo una pregunta a la cual estoy partiendo y tengo una respuesta a esa pregunta. Y lo que voy a hacer es comprobar si la respuesta que doy yo a esa pregunta es la correcta o no es la correcta. Entonces, la pregunta de partida tiene una respuesta que es la intuición de partida. ¿De qué parto yo a la hora de responderle a la pregunta que me estoy haciendo? Y luego la investigación me va a decir si la intuición que yo tenía es más o menos cierta o no es cierta al final. Pero, de alguna forma, por eso digo que a veces, en lugar de hablar de hipótesis, hablar de pregunta de partida y de intuición de partida o respuesta de partida a esa pregunta que yo estoy planteando, ¿no? Una vez que tengo clara más o menos la pregunta sobre qué quiero investigar, definir claramente los objetivos. Los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos que yo me he marcado para hacer la investigación? Y de alguna forma, ligado a los objetivos, ¿qué cosas quiero yo medir y con qué metodología? Yo quiero evaluar conocimientos, yo quiero evaluar un recurso de un audiovisual, es decir, ¿qué cosas yo quiero valorar? ¿Qué cosas quiero obtener información? No siempre es medir es muy cuantitativo, pero yo quiero obtener información sobre qué temas. La información puede ser cualitativa, pero yo digo, no es medir, es obtener información. Bueno, pues, ¿qué variables son las que voy a querer tener información y con qué metodología? Metodología puedo tener una o puedo tener varias. Puedo tener unas metodologías cualitativas o puedo tener otras metodologías cuantitativas que sean complementarias. Entonces tienen que definirse claramente. Y, de alguna forma, no sé si está en el más abajo, ligado a la metodología estará la muestra. Así está. El control, es decir, los controles para la validación de la metodología que voy a tener. Es decir, toda metodología, si yo utilizo una metodología que ya he diseñado otra persona, yo no tengo que hacer control, porque ya se supone que esa metodología está validada. Ahora, si es una metodología que yo me estoy inventando y que yo estoy creando, tengo que validarla y tengo que tener elementos de control de mi metodología. Entonces lo tengo que poner, tengo que valorar si existe o no existe. Y luego tengo que definir con qué muestra voy a trabajar. Si voy a hacer un estudio documental, pues con cuántas bibliotecas voy a visitar, cuántos documentos voy a analizar. Si voy a hacer un análisis de audiovisuales, con cuántos documentales voy a trabajar. Si voy a trabajar con sujetos, de cuántos sujetos estoy hablando, de qué edad y en qué lugares o de qué condiciones. Entonces, esa va a ser el análisis de la muestra. El diseño de la investigación. El diseño de la investigación es cómo aplico la metodología. El diseño de la investigación es cómo aplico la metodología a la muestra
recoger la información. Entonces el diseño es simplemente la aplicación de los instrumentos que yo por los que yo he optado a la muestra, en qué tiempos y de qué forma lo estoy haciendo para obtener los resultados. Bueno, ¿qué técnicas voy a utilizar para analizar los datos? Claro, si yo tengo información, ¿qué voy a hacer con esa información? Incluso si es cualitativa. Yo a mí de mucha información cualitativa me pone nervioso cuando lo que único que hacer es contar las entrevistas. Eso no es análisis. Si yo hago 10 entrevistas y lo que hago es contar lo que me ha dicho cada uno en la entrevista, pues eso no sirve para nada. Eso es describir claramente de forma descriptiva lo que cada uno ha hecho. El análisis significa que tengo que ver qué voy a analizar de esas entrevistas. Si voy a analizar los comentarios positivos o negativos que hacen, si voy a analizar, tengo que tener una estrategia de análisis, tanto en metodologías cuantitativas como en cualitativas, y en cualitativas es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no hay tradición de hacerlo. Y muchas investigaciones cualitativas se caen por su peso porque no tienen ningún tipo de análisis. Y aun siendo investigación cualitativa, tenemos que tener una estrategia de análisis de la información. Entonces, eso tenemos que ver a ver si la investigación también lo tiene. Y luego ya vienen los resultados. ¿Cómo se exponen los resultados? Si son técnicas cuantitativas, pues va a haber gráficas, va a haber algún tipo de representación de los estadística, de los datos que tenemos. Y si es cualitativo, también podemos hacer representaciones. Podemos hacer esquemas, podemos hacer síntesis de la información. De alguna forma, en las investigaciones cualitativas hay que hacer más esfuerzo en el análisis que en las cuantitativas. Porque en las cuantitativas la metodología de análisis ya nos viene dicha. En las de cualitativas no. Y es más complicado, por lo tanto el esfuerzo que tenemos que dedicar al análisis de la información es más complejo y es mucho más elaborado la representación de los resultados y la presentación de los resultados. Y hay que dedicarle más esfuerzo que en las cuantitativas. Luego, en una investigación, una vez que tenemos los resultados, la mayoría de las investigaciones se quedan ahí, en contar los resultados. Bueno, después hay que debatir sobre esos resultados. Hay que comparar los resultados que yo obtengo con los que han obtenido otros investigadores sobre temáticas similares. Y tengo que intentar, pues si es posible, elaborar un modelo o evaluar alguna explicación de por qué me salen esos resultados. Eso lo hacemos en la discusión. Las conclusiones pueden ser de dos tipos. Conclusiones genéricas de la investigación, de lo que sacamos, pero la mayoría de nuestras investigaciones son investigaciones aplicadas. Nosotros hacemos investigación educativa, por lo tanto, los resultados que obtenemos y las conclusiones tienen una aplicación docente. Por lo tanto, es bueno que en las conclusiones tengamos, de alguna forma, una parte que sea de conclusiones con respecto a los objetivos y la pregunta de partida, y otras conclusiones que sean de carácter aplicado a nivel didáctico o a nivel educativo. Entonces, esas de alguna forma son cosas que tenemos que ver si las conclusiones las recogen. La bibliografía, pues la bibliografía ya hablaremos mañana un poquito más de ella, es decir, de ver si es diversa en cuanto a procedencia, en cuanto a años, es decir, que no sea muy antigua, si todas las que incluye el paper están citadas, es decir, bueno, pues hacer más o menos un análisis de la bibliografía. Esos son algunos de los criterios que vamos a seguir para que mañana la investigación que escojáis podáis analizarla y que podáis, de alguna forma, al final darle una valoración, que si de 1 a 10 esta investigación le daría, o de 1 a 5, mejor, muy buena, buena, regular, mala o muy mala. Vamos a poner una valoración de 1 a 5, pero identificando los puntos fuertes y los puntos débiles de la investigación que vais a analizar. ¿Vale? Esta tarea la vamos a hacer mañana. Pero si esta noche os vais mirando un poco alguna investigación y mañana la trabajéis un poquito en grupo, pues vamos ganando un poquito de tiempo, ¿vale? Bueno, pues esto era una de las cosas que os quería contar y ahora volvemos.
segunda parte lo que os quería contar era algunos ejemplos de evaluaciones. Es decir que, sí. Investigación en educación ambiental. Entonces vamos a aplicar todos los estudios investigativos haciendo un análisis crítico. ¿Es así? Sí. Lo que os estoy planteando es que coger una investigación y que leáis la investigación y que identificáis qué cosas están bien hechas como diseño de la investigación o como artículo de la investigación y qué cosas están mal. ¿En qué quiere decir con propositivo? Pues proponiendo algo, está mal por tal cosa, yo propongo debería ser de... No me planteo ser tan ambicioso. Simplemente lo que quiero es que seáis capaces de identificar si una investigación está bien hecha o no está mal hecha. Solamente eso, es decir, que podamos identificar cuándo una investigación tiene errores y dónde están los errores de esa investigación. Ese es mi objetivo, ¿vale? Es bastante más sencillo de lo que planteas. Eso, lo otro lo haremos después, ¿vale? Depende del objetivo de la investigación. Pues digo que he hecho comentarios muy rápidos que mañana volveremos sobre ellos. Prefiero mañana, cuando hagamos el análisis del artículo, luego y que lo valoremos, porque si es un artículo histórico que estudia la educación ambiental en el año 80, pues lógicamente la bibliografía tendrá que ser antigua, pero por eso digo que depende de cada investigación, habrá que valorar la bibliografía. Mañana volvemos un poquito en el tema, ¿vale? ¿Alguna pregunta se ha quedado en el tintero de lo que ha sido la última exposición antes del descanso? Vamos. Venga, vamos a escuchar todos un poco. Sí, de donde queráis. Vamos a ver. Mañana vamos a hacer dos partes. Una primera parte que no me gustaría que nos lleváramos mucho tiempo, que es la evaluación de una investigación, esto que os estoy planteando. No me gustaría que invirtiéramos mucho tiempo y que lo hagamos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque luego lo que quiero es de que intentéis plantear vosotros el diseño de una investigación. Una investigación o una evaluación. Ya mañana me meteré un poquito. Es decir, que hagamos dos tareas y que tengamos tiempo para que presentéis el diseño de la investigación que habéis hecho, porque así podemos ver y podemos criticar para ver si realmente lo estáis haciendo bien, ¿vale? Es solamente el diseño, es decir, que va a ser una cosa sencilla. Por eso la forma de presentar el diseño va a ser en un PowerPoint, en una o dos imágenes. No quiero que sea más ambicioso. Entonces, por eso es importante que tengamos aquí un número de al menos 20 computadores portátiles para que podamos trabajar, ¿vale? Algo que por aquí había, ¿querías tú preguntar? Vamos a ver, a veces a veces está la justificación, a veces no está. Pero yo creo que es importante justificar por qué estás haciendo tu investigación. La puedes estar haciendo porque es un tema que te preocupa personalmente en tu práctica docente o profesional. Lo puedes estar haciendo porque has tenido un problema con tus hijos, o los puedes estar haciendo porque hay un autor que ha escrito sobre ese problema y te ha sugerido. Es decir, puede haber distintos motivos por los de dónde surge tu pregunta de la investigación. Entonces, si no lo pones, no pasa nada, pero yo creo que yo creo que no está mal a veces el que tenga la justificación de por qué te estás haciendo tu investigación. Puede haber motivos diversos, entonces a mí me gusta incluirlo, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo.
Normalmente, vamos a ver, es decir, cuando tú haces una investigación en ciencias, no te piden la justificación. No te piden por qué está haciendo esa investigación, ¿no? En ciencias experimentales no existe la justificación. En ciencias sociales yo creo que es más razonable que haya una justificación. Porque normalmente tú haces una investigación porque hay un problema, o porque quieres resolver un problema. Entonces, clarificar de dónde surge ese problema o a qué responde la investigación que puedes hacer, para mí es importante. Lo digo, yo es el razonamiento que hago. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos para que de algunas investigaciones evaluativas, para que veáis cómo se puede aplicar de alguna forma cosas de evaluación que hemos estado viendo. Quizá en evaluación lo más común es la evaluación criterial. Tú fijas unos criterios y evalúas si el programa cumple esos criterios. Obviamente, si tú fijas 20 criterios, evalúas esos 20 criterios o esos 20 indicadores. Si fijas 50, evalúas esos 50. Lo bueno que tiene una investigación de este tipo es de que te permite ir incorporando indicadores o aspectos que vas a valorar, y puedes ir enriqueciendo cada vez más esos criterios. En este caso, pues simplemente es la evaluación de un audiovisual que se proyecta al entrar en un espacio protegido, en una especie de parque nacional en España, y en este caso se dan las puntuaciones de 1 a 4, el audiovisual es lo que está en verde, que varía de 1, hay ítems que tienen la puntuación mínima, y hay indicadores que tienen la puntuación máxima, 4, que solo es 1. Solo un indicador tiene puntuaciones. Aquí estos dos son la valoración global de 1 a 10. Con lo cual esto no considerarlo. Y lo rojo es la valoración media de otros audiovisuales de otros espacios naturales. Con lo cual, tú aquí puedes identificar de todos estos criterios, este audiovisual, qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene. Puntos fuertes, 1, 2, 3, este tampoco mucho, y 4. Puntos débiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya uno puede ver de que es un audiovisual que tiene muchos problemas, comparándole con la media. Es decir, si le comparamos con el 4, todavía mucho más. Pero vamos, como la media de otros audiovisuales, es decir, el óptimo es el 4, lo estamos comparando con la media de otros audiovisuales. Si lo comparamos con el 4, todavía es mucho más deficiente. Bueno, estamos aplicando una serie de criterios. De este tipo hay muchos tipos de evaluaciones. En este caso, pues es algo similar, en el cual son visitas guiadas a un espacio protegido también, y son visitas guiadas en un vehículo, visitas a pie y visitas a un museo. Entonces, de alguna manera se evalúa las distintas estrategias que han tenido los distintos educadores que han guiado cada una de esas visitas. Pues no sé, aquí estimuló al visitante con el uso de dos o más sentidos. Es decir, el guía fomentó que el visitante utilizara varios sentidos para aprender durante la visita. Usó el humor en sus explicaciones, es decir, lo hizo de una forma graciosa y entretenida. Utilizó en sus explicaciones objetos, es decir, cogió objetos o cogió elementos para poder hacer. Bueno, son distintos indicadores que para fijarlos se puede ir a la bibliografía y fijar esos indicadores por lo que dicen otros autores. Se puede hacer una recogida de información entre expertos preguntándoles qué criterios serían importantes para evaluar a los guías dentro de un espacio natural protegido. Es decir, puedes utilizar distintas formas para definir estos indicadores. Cuando tú te vas a una visita guiada,
tú puedes ir anotando también cuáles son las buenas prácticas que están teniendo y definirlo. Si yo esto lo aplico a distintos guías, tengo una buena evaluación de si el guía está cerca del máximo. Aquí es igual, aquí es de 0 a 4. Veis que por encima de 3,5 hay muy pocas valoraciones positivas. Es decir, la mayoría están entre 1 y 2,5. Bueno, la evaluación criterial es quizá la que nos da más juego y la que nos permite sacar muchas conclusiones. Nos permite identificar puntos fuertes y nos permite identificar puntos débiles. Esta, si queréis, es el planteamiento más sencillo. Pero ahora os voy a contar otro que es un poquito más complejo. Bueno, todos los ejemplos son de Parque Nacional porque es lo que más hemos estado trabajando últimamente, pero vamos, luego os contaré otros que no son de parques nacionales, es decir, que estos son casi todos de espacios protegidos, pero porque en nuestro equipo es lo que más hemos estado trabajando últimamente. Esto es una investigación que intentamos evaluar todas las actividades educativas o de interpretación y comunicación que se hacen desde un parque nacional. Todo lo que es convencer y sensibilizar al público que visita un parque nacional. Entonces, para hacer este trabajo, lo que intentamos definir fue una serie de indicadores. El objetivo, pues, intentar ver que todas las actividades de uso público o de educación y comunicación que tenía el parque, cuáles eran sus criterios de calidad. Entonces, para ello, pues, evaluamos todos los programas de distintas de comunicación, de educación, de interpretación, de información, todos los programas que tenía el parque que iban dirigidos al público y al visitante. La evaluación eran 3 evaluadores externos que iban y evaluábamos los distintos criterios para ver la coincidencia que había. El control de calidad era la coincidencia entre los 3 evaluadores a la hora de evaluar el mismo criterio. ¿Qué evaluábamos? Pues esos eran los bloques, es decir, los distintos aspectos que evaluábamos y el número de indicadores que teníamos para cada aspecto. Y nosotros aquí empezamos teniendo cerca de 150 o 180 indicadores, pero al final acabamos con creo que son unos 85 indicadores. Muchos los tuvimos que despreciar. ¿Por qué? Porque un indicador que es subjetivo no sirve. Si hay un indicador que tenemos 3 evaluadores y que cada evaluador da una nota distinta, es un mal indicador. Porque no nos está dando información fiable. Si tú lo valoras de una forma y yo lo evalúo de otra forma distinta, es que estoy dando un significado a ese indicador que no tiene nada que ver. Por lo tanto, ese indicador hay que eliminarlo o hay que redefinirlo a lo que yo estoy evaluando o a lo que él está evaluando. Para eso, siempre que había un conflicto entre los evaluadores, ese indicador se metía en nevera, es decir, se apartaba para hacer un análisis en profundidad para ver si era complicado y había que eliminarlo o había que redefinirlo. Eso es en la elaboración del instrumento. Entonces, ¿qué evaluábamos? Pues la organización y funcionamiento del parque, la planificación que se hacía de las actividades, los recursos económicos que dedicaban, los recursos humanos, qué personal tenían, si había evaluación y seguimiento de las actividades, qué equipamientos de acogida tenían para los visitantes, qué red de senderos tenían, si tenían una red de senderos para poder visitar bien el parque, la señalización, y veis que entre paréntesis está el número de indicadores que nos permitían evaluar esa variable. La señalización, la información que se daba a la gente, es decir, la información personalizada. En la entrada de los parques hay una persona que informa, entonces más o menos esa información era de calidad. La información en folletos, es decir, ya no de personas, sino de información física que se da a la persona. Los programas de interpretación, la interpretación guiada, la interpretación que es por folleto, no por personas, que son interpretación por carteles, en este caso los centros de visitantes o ecomuseos, y los paneles o medios sobre el terreno que había a nivel de interpretación. Los programas de educación ambiental propiamente dichos, programas de más larga duración, los programas de formación para el propio personal del parque o para los habitantes de las poblaciones externas, los programas de participación
y de voluntariado, cómo la población local participaba en el funcionamiento del parque, y los programas de voluntariado, es decir, cómo se implicaba la gente en tareas del propio parque. ¿Veis? Todo esto son variables muy diversas, muy complejas, y cada una está indicado el número de indicadores con los cuales lo evaluamos. A veces era un solo indicador, veis que las últimas eran un solo indicador, y en otras son 10, son 8, son indicadores, un número de indicadores diferente. ¿Cómo construíamos los indicadores? Claro, yo antes os he dicho, cuando he puesto el anterior ejemplo, decía que se evaluaba de 1 a 4. Pero claro, no se fijaba que era un 1 y que era un 4. Un evaluador puede evaluar un 2, otro puede evaluar en 3, otro puede evaluar en 4, es decir, puede haber una horquilla bastante amplia a la hora de valorar el mismo criterio, el mismo indicador. Ahora, si yo defino un indicador y defino claramente qué significa 1, 2, 3 y 4, las probabilidades de que si evaluamos los que estamos aquí delante haya diferencias va a ser muy pequeñas. Puede ser una diferencia de solamente un punto, pero no va a ser mayor de un punto, porque va a ser pequeñas apreciaciones. Y aquí os pongo un ejemplo. En cuanto a la legislación que hay en el propio espacio protegido sobre planificación o sobre normas de gestión del uso público y de gestión de los visitantes en el Parque Nacional. Un 1 significa no hay plan de gestión, es decir, documento escrito. No hay ningún plan de gestión, no hay ningún documento escrito que defina las normas de funcionamiento. Es un 1. El 2, el 4 mejor. Existe un plan de gestión aprobado y vigente, es decir, es un plan que está aprobado y que no ha caducado en su periodo de vigencia y que es totalmente aplicable. El 1 y el 4 está muy claro, o lo tiene o no lo tiene. El 2 y el 3. El 2, existe un plan de gestión, pero ese plan de gestión ha superado ya ha finalizado su periodo de vigencia, o es un plan de gestión que existía previamente a la creación del Parque Nacional, que puede ocurrir que era en un espacio protegido anterior y había un plan de gestión anterior para otra figura. O el 3, existe un plan de gestión que ha superado su periodo de vigencia, pero ya se está elaborando un nuevo plan de gestión y ya está muy avanzado. Veis que hemos definido claramente los escalones de los 4 niveles. Aquí puede haber, si nosotros vamos a un parque nacional y nos cuentan la información, muy probablemente casi todos vamos a poner en la misma valoración, 1, 2, 3 y 4. Puede haber algunas diferencias, porque por ejemplo, podemos decir que existe plan de gestión, unos pueden considerar que el que se está elaborando está muy avanzado y otros pueden considerar que no está muy avanzado y le dan un 2. Pero son pequeños matices, que si haces una evaluación que haces las medias, no hay mucha complicación. Claro, elaborar estos escalones y estos 4 niveles y definirlos claramente para 80 indicadores es una tarea bastante titánica. Ahora, ya son indicadores que se quedan de forma permanente para evaluar esta actividad de forma conjunta. Entonces, ¿cómo la matriz de información? Pues se evaluaba cada uno de esos indicadores. Eran 78 indicadores de 1 a 4 y por 3 evaluadores. La información se recogía de forma cuantitativa y de forma cualitativa, porque o bien se hacían entrevistas, se leían documentos, o físicamente se visitaban los sitios y se evaluaban por los 3 evaluadores los sitios del propio Parque Nacional. Es decir, la recogida de información era cualitativa, aunque luego se plasmaba en unas categorías que eran cuantitativas, pero a partir de una información que era cualitativa en cuanto a la recogida. Es decir, no se hacían entrevistas en las cuales los gestores tenían que puntuar ellos, no, se les hacían entrevistas, se les preguntaba la información y de esa información es donde se pasaba a hacer la indicación a nivel de evaluación. Luego, ¿cómo se obtenían los resultados? Pues bueno, tú tienes aquí todo esto, es decir,
son tratamientos sencillos y simples, es decir, es que es números para tontos, por llamarlo de una forma, es decir, que para gente que no ha trabajado gran cosa con números, porque solamente es sumar, hacer medias y poco más, es decir, que no hacemos ningún análisis estadístico más complicado. Aquí, estos son los distintos parques nacionales que hemos trabajado, cada uno de ellos, y esta es la puntuación que ellos adquieren en estos 4 variables. Unos puntúan 4 y en este caso todos puntúan más de 2, es decir, que en este no hay ninguno que puntúe 0 o 1. Aquí veis que hay de 1, de 2, de 3 y de 4. Aquí hay más variabilidad en este indicador. En este veis, todos se puntúan 3 y hay 4 que puntúan 4. En este casi todos puntúan 4 y solamente hay uno que puntúa 3. Es decir, que hay indicadores que nos aportan muy poca información porque todos los parques lo cumplen o casi todos los parques lo cumplen, y hay otros indicadores que lo cumplen muy poquitos, hay mayor variabilidad. Bueno, eso, lógicamente este indicador nos aporta una información muy pobre, porque si todos lo cumplen y todos tienen más o menos lo más, solamente hay uno que no, pues no tiene mucho interés para la investigación que estamos realizando. Si sumamos todos los indicadores, esos eran los indicadores de información personalizada, es decir, la información que dan cuando tú te llegas al parque. Tú preguntas y la persona que te está atendiendo, pues de alguna forma cómo te atiende, qué calidad tiene la información. Entonces, aquí tenemos ya una especie de ranking de cuál es el parque nacional que te da los parques nacionales que te dan la mejor información personalizada y cuáles son los que te dan la peor información personalizada. Dentro, la media es esta, y veis que de todas formas las diferencias son relativamente pequeñas, pero bueno, estamos expresando de alguna forma a partir de un indicador, de una suma de indicadores, cuál es la variabilidad que tienen los distintos parques nacionales. Y esta es la síntesis total. En este caso, estos son los distintos parques nacionales y estas son las distintas variables con las que hemos trabajado. En este caso, el color verde oscuro es calidad alta, el color rojo intenso es calidad baja. Según nos pasamos aquí a vuestra izquierda, están los parques nacionales que tienen más calidad. Los que están en la parte de la derecha son los que tienen peor calidad. En cuanto a variables, las variables más fuertes de los parques nacionales están en la parte de arriba, las más bajas están en la parte de abajo. Los parques nacionales que tienen los mejores programas de educación y comunicación para los visitantes: Aigüestortes en Pirineos, Sierra Nevada, Garajonay, que es en las Islas Canarias, y el Parque de Doñana en Huelva. Esos son los 4 que de alguna forma veis casi todos los colores son verdes. Tienen algunos que son naranjas, pero la mayoría son verdes. ¿Cuáles son los 4 que son peores? Islas Atlánticas, que está en Galicia, era un parque muy joven cuando hicimos nosotros esta investigación. Timanfaya, que está también en Canarias. Cabañeros, que está cerca de Toledo. Y Caldera de Taburiente, que también es de Canarias. Es decir, esos son, veis que tienen colores mucho más rojos y menos verdes. Bueno, eso nos permite identificar qué parques nacionales son fuertes en determinados temas. Por ejemplo, aquí en formación externa hay 3 parques que tienen un buen programa de formación externa. Incluso Timanfaya, que es un parque que tiene en general resultados malos, tiene unos resultados del programa de formación externa muy buenos, que otros parques no tienen. Lo pueden utilizar de modelo. Esto es una buena práctica. Pueden copiar y pueden aprender de lo que este parque, aunque en general no tiene fuertes otros aspectos, este aspecto sí puede ser una buen referente y un buen ejemplo. Si comparamos las variables, veis cuáles son los puntos fuertes de los parques nacionales en España: los recursos económicos que invierten, la señalización, los senderos que tienen diseñados para que se puedan visitar y la información que se da personalizada por las personas que están a la entrada de los parques. Esos 4 aspectos
veis que todos los parques los tienen verdes, no hay ningún rojo, y son de alguna forma los 4 aspectos más positivos, los puntos fuertes, o serían las señas de identidad más prestigiosas que tienen los parques nacionales. ¿Cuáles son los 4 aspectos que son los aspectos más negativos o más críticos? La planificación. Se hace muy poquita planificación en educación en uso público. No hay prácticamente planes. Se van haciendo las cosas según se van definiendo, pero sin una planificación. Hay muy poca participación de la población local en esa programación. Los centros de visitantes son la antítesis de lo que deberían ser. Son centros excesivamente grandes, audiovisuales, son poco interactivos. Y los programas de educación ambiental en general son también bastante flojos. Estos son puntos débiles, pero veis que aunque son puntos débiles, hay parques que tienen cuadraditos verdes. En planificación, Aigüestortes tiene muy buena planificación. En educación ambiental, Garajonay tiene muy buena educación ambiental. Bueno, pues esta investigación nos está permitiendo no solamente detectar la calidad que tienen los distintos programas en estos parques nacionales, sino que también nos está permitiendo identificar qué parques se tienen que copiar porque están haciendo bien las cosas y qué parques no se lo tienen de alguna forma pues menos hacen las cosas menos planificadas o más rápidas y que de verdad tienen mucho campo para mejorar. Bueno, pues investigaciones de este tipo son muy fáciles de hacer y lo podéis aplicar a cualquier cosa, porque nosotros estos resultados se los planteamos a los directores de los parques nacionales. A cada director nacional le enviamos un informe de su parque nacional y tuvimos una reunión con los directores y con los que gestionaban el uso público de los parques nacionales, y bueno, y ahí hubo de todo. Hubo directores que obviamente no les gustaron estos resultados y dijeron que el estudio estaba mal hecho, y hubo otros parques nacionales que nos invitaron a que fuéramos a su parque nacional a contar los resultados y a utilizar el trabajo como una fuente para mejorar las cosas que se habían detectado que estaban mal hechas. Hubo reacciones un poquito de todos los tipos, dependía un poquito de la mentalidad de cada uno de los directores, pero en este caso la evaluación estaba hecha con un objetivo claro de información, de que la gente aprendiera de lo que eran sus propias prácticas. En este caso es otra investigación, una evaluación que se hizo, en las cuales partimos de unos 40 programas de educación ambiental, en el cual aplicamos una serie de criterios, entre ellos pues el número de sentidos que estaban implicados, algunos indicadores que he ido diciendo entre el día de ayer y de hoy. Y al final lo que sacamos la conclusión es de que en España había como 4 grandes tendencias de hacer educación ambiental. Por una parte estaba toda la educación ambiental que utilizaba material escrito, es decir, que utilizaba libros, publicaciones, afiches, es decir, que la forma de comunicar era a través de materiales escritos o materiales documentales. Eran materiales que eran dirigidos a bastantes personas, eran materiales que solamente entran por la vista y que tienes que hacer un esfuerzo para leerlos. De hecho, en España ha habido una moda de elaborar muchísimos materiales de educación ambiental que se mandaban a colegios, a institutos, a instituciones de municipios y que más prácticamente nadie usaba, porque, bueno, quizás muchos no estaban bien diseñados. Frente a este tipo de materiales había otra tendencia, que es hacer educación ambiental poniendo en relación directa a la persona con los problemas y con el entorno. En este caso, si yo llevo a una persona a ver un problema al río, al vertedero o al donde se está produciendo, por una parte estoy haciendo que trabaje con todos sus sentidos. Es una actividad que no la puedo hacer en grandes grupos, pero sí es una actividad que va a dejar muchísimos mejores resultados que si yo edito un libro. Luego hay otras estrategias que son fundamentalmente estrategias
de diseño de exposiciones o de medios audiovisuales. Es decir, hacer un audiovisual para repartir entre todos los colegios, o hacer una exposición y que esa exposición vaya rotando por muchos municipios. Bueno, estos recursos suelen ser muy costosos y en España también se ha invertido mucho tiempo. Frente a esto, es trabajar con grupos, hacer seminarios, hacer trabajos colectivos en comunidad para poder abordar problemas y solucionar esos problemas. Esas actividades, que son dinámicas sociales, no requieren muchos recursos, requieren mucho tiempo y una persona que los dinamice. Como veis, en España podemos identificar que ha habido como dos grandes tendencias. Las administraciones han invertido mucho en crear medios para hacer educación ambiental, medios de publicaciones o medios de exposiciones o audiovisuales, mientras que se ha prestado mucha menos atención, últimamente mucho más, al contacto con el entorno o a dinamizar la comunidad. De alguna forma, si queremos ser efectivos, tenemos que apostar más por el educador y no por los medios. Los medios no son un fin en sí mismos, los medios son un recurso para el educador. Pero si nosotros hacemos una educación ambiental que no nos basamos en el educador, que es el que realmente puede generar una capacidad de convencer a la gente, de implicarla y de cambiarla, lo que estamos haciendo es muchas veces desperdiciar el dinero o de desperdiciar los recursos que para una administración, el gastarse toda la plata en hacer una exposición y que esa exposición vaya yendo por muchos sitios es muy fácil y además es muy vistoso para la institución porque está haciendo una imagen de publicidad de la propia institución, pero probablemente es poco educativo. Ahora, tener unos educadores que están trabajando con los grupos para que ellos se impliquen en resolver los problemas es mucho más efectivo, pero es menos vistoso para el político. Por lo tanto, se invierte y se hace mucho menos en este sentido. Pero cada vez más tenemos que apostar por hacer una educación ambiental con buenos educadores bien formados y que saben hacer de forma más clara los procesos de educación o dinamizar esos procesos. Bueno, esto es... En España que estamos ahora ya espero que salgamos ahora con la crisis. Hemos tenido la moda de los centros de visitantes, los centros de interpretación. Entonces, todos los municipios, todos los de estos querían tener su propio centro de visitantes y su centro de interpretación. Entonces, ha sido ya como la locura de los centros de interpretación. Lo importante es tener un centro de interpretación y no lo que se educaba o lo que servía ese centro. Entonces, bueno, es un chiste, pero quizá vosotros esto sería para hablar un poquito más. Esta es una investigación que hemos hecho que sí que es muy interesante. Un alumno que está trabajando conmigo ha estado analizando todos los programas de educación ambiental que tenían, primero los municipios de la región de Madrid y luego 100 municipios mayores de 50.000 habitantes de toda España. Entonces, ha estado analizando todos los... la característica de los programas que tenían cada uno de estos municipios. Entonces es muy curioso porque las conclusiones a las que llega en su investigación es que para un programa de un municipio tiene más calidad cuanto es como un ecosistema. Un ecosistema es más rico y es más diverso cuanto más diversidad tiene. Es decir, cuanto más estratos de vegetación, cuanto más diversidad de animales. Entonces, un programa de educación ambiental en un municipio es más rico o es más maduro cuanto más diversidad tiene. ¿Qué significa diversidad? Que aborda distintas temáticas. Se dirige a distintos tipos de público, cuanto más diversidad de público mejor. Utiliza diversidad de estrategias, las 5 estrategias de 6 que comentábamos ayer, es decir, cuanta más diversidad de estrategias mejor. Y la mayor diversidad de recursos, es decir, que cuanto mayor es la diversidad de los destinatarios, la duración en el tiempo, la de recursos que utilizan y las técnicas de comunicación y las temáticas que se emplean, ese municipio es el que tiene los mejores programas de educación ambiental. Curiosamente, no son los municipios que tienen más plata y más dinero dedicados a estos programas, sino ni tampoco
en este caso se relacionaba con los municipios que estaban gestionados por el partido de derecha o de izquierda. No, tampoco eso influía mucho. Lo que verdaderamente influía era la cantidad de años que llevaba el equipo educativo trabajando en el municipio. Es lo mismo también que en los ecosistemas. Cuanto más tiempo hay, es más maduro. Cuanto más el equipo educativo lleva más tiempo trabajando, ha conseguido madurar y ha conseguido hacer programas que son mucho más diversos y mucho más efectivos. Sí, me imagino que aquí ocurrirá lo mismo que ocurre en España, que a cada 4 años hay elecciones, entonces el político que entra quita a los gestores que han estado llevando los programas de educación ambiental y pone otros. Entonces es como si estuviéramos incendiando el bosque cada 4 años. Es decir, estamos rejuveneciendo los programas de educación ambiental cada 4 años. En lugar de dejar que las mismas personas trabajen de forma continuada y que cada vez vayan madurando el programa, estamos cortando los árboles cada 4 años y no dejar que crezcan. Entonces, los mejores programas que encontramos fueron en aquellos municipios en los cuales el equipo de educadores llevaban más tiempo de una forma continuada trabajando en esas temáticas. Ha sido una investigación que ha dado unos resultados bastante curiosos. Otra investigación también que ha dado unos datos muy bonitos. Yo siempre he tenido la inquietud de ver si en nuestro caso eran las distintas comunidades autónomas, las distintas regiones en España, si aquellas regiones que más han desarrollado la educación ambiental son las que tienen los mejores comportamientos ambientales o de sostenibilidad. Si fuera así, podemos demostrar que la educación ambiental está sirviendo para algo. Curiosamente, los resultados que obtenemos es que las comunidades más ricas no son las que invierten más en educación ambiental y tampoco son las que tienen los mejores comportamientos de sostenibilidad. Es decir, que el tener más dinero no implica que sean más sostenibles ni que se apuestes más por la educación. Ahora, es muy curioso que aquellas comunidades autónomas que más invierten en educación son las que tienen mejores resultados en educación ambiental y también son las que tienen mejores resultados en sostenibilidad.